Saludos, queridos lectores del medio Informando RD. Para nosotros más que un placer poder iniciar este conversatorio jurídico social, pero esta vez con una modalidad totalmente distinta, que la hacemos presencial. En el día de hoy tenemos a un invitado muy pero muy especial que forma parte ya de este medio Informando RD, una persona que siempre ha estado en la entera disposición las veces que lo hemos solicitado y estamos muy pero muy agradecidos. Quiero enviar unas salutaciones muy pero muy especial a todas las personas que nos siguen en todas nuestras plataformas digitales, así como también a la diáspora. Los seguidores más activos de nosotros son la diáspora dominicana, los dominicanos que residen en el exterior, que se mantienen muy activos. Arribamos a los 7 años ya como medio de comunicación. Gracias a Dios hemos sido aceptados y siempre seguiremos haciendo un programa más especializado, más preparado y sobre todo con mucha calidad. En el día de hoy vamos a iniciar nuestro conversatorio jurídico, social. Tratamos temas jurídicos, así como también temas sociales. Y nuestro invitado es un invitado que nosotros le guardamos un respeto muy pero muy grande, porque se lo ha ganado. Hablamos del doctor Pedro J. Duarte Canaán, experto en derecho penal, persona docente, catedrático, jurista, que por más de 40 años ha ejercido la carrera de la abogacía de manera ininterrumpida, pero también en ese mismo tiempo la docencia también de manera coordinada la ha realizado. Incluso podemos dar fe y testimonio que en el tiempo de la pandemia, el doctor desde sus oficinas realizaba múltiples talleres a los jóvenes, realizaba diplomados a nivel nacional e internacional, Colombia, en México. Nos sentimos muy agradecidos que una persona como el doctor Duarte Canaán nos brinde su amistad, así como también siempre está presto a colaborar con el medio Informando RD. Nuestro agradecimiento también a los jóvenes que conforman Pro Estudio, un medio digital que viene a hacerle la vida más fácil a las personas que crean contenido en las redes sociales. Así que nuestra sincera bienvenida a nuestro invitado de lujo, el doctor Duarte Canaán. Sus primeras palabras, doctor. Hola, Misael. Pues debo expresar en primer término agradecimiento por la invitación. Nos encontramos hoy desde Pro Estudio, una plataforma digital novedosa, atractiva y dirigida por un equipo de jóvenes valiosos. Entonces, esa sinergia, esa mancuerna perfecta entre Pro Estudio e Informando RD 7 hace más sólida la plataforma. El país necesita mucha sinergia, mucha cooperación, mucha unión. Es decir que un saludo a la República Dominicana, un saludo al mundo desde esta innovadora plataforma y estamos en la mejor disposición de compartir todas las inquietudes formuladas por usted en este circuito conversacional que vamos a desarrollar a partir de este momento. Es decir que me siento muy honrado de estar con usted y con los muchachos y dispuesto a desarrollar la agenda temática. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con un tema que lo consideramos muy, pero muy importante. Pero un tema que usted tiene la capacidad y también ha pasado, porque usted fue fiscal. Entonces, vamos a hacer un análisis de lo que tiene que ver con el Ministerio Público.
en la República Dominicana. Hay algo que a mí en lo particular me ha gustado, que la sociedad se ha involucrado y le ha gustado saber, por ejemplo, en los diferentes departamentos judiciales en la República Dominicana, la sociedad quiere saber quiénes son sus fiscales, quieren saber quiénes son sus fiscales adjuntos, quieren saber quién es su procurador, pero sobre todo el trabajo y la competencia del Ministerio Público. En la gestión del presidente Luis Abinader han vendido, si se podría decir, la promesa del Ministerio Público Independiente. Y esa parte la queremos analizar ya con la magistrada Miriam Germán al frente de ese órgano perseguidor del Estado, que es el Ministerio Público. Y nosotros queremos que el doctor nos haga un análisis breve de lo que él ha visto en los diferentes departamentos judiciales, el trabajo del Ministerio Público, no solo la Procuraduría General de la República. Es bueno saber que cada departamento judicial tiene un fiscal titular a cargo de esa dependencia judicial y es bueno aclararle. Hacemos la pregunta porque el doctor es un abogado en el ejercicio a tiempo completo y desde Pedernales a la provincia de la Altagracia recorre todos los tribunales y nos gustaría saber un breve análisis sobre el manejo que ha tenido el Ministerio Público en la República Dominicana. Perfecto. Como usted ha dicho en el introito, el Ministerio Público en la República Dominicana es una institución con rango constitucional, con una figura cimera máxima que es al día de hoy la Procuradora General de la República, una ilustre dama. Su compueblana, si no me equivoco. Una jurista de méritos sobrados, es la máxima representante del Ministerio Público en República Dominicana. Pero supongo que usted ha notado que regularmente los medios de comunicación, los tradicionales y los emergentes, ahora en la era digital, regularmente se enfocan en analizar el Ministerio Público en la capital. Así es. Es decir, hay una cultura comunicacional, una tendencia de periodistas, influencers, politólogos, analistas, a hablar de la ministra como figura máxima y de sus principales adjuntos. Estamos hablando de una institución que tiene presencia en toda la geografía nacional. Es decir, en cada municipio cabecera, 31 provincias y con el Distrito Nacional 32. 178 municipios conforman toda la geografía nacional. Entonces, la ley de organización judicial nos dice que una cosa es el distrito judicial y otra cosa es el departamento judicial. En ese organigrama nosotros tenemos 9 departamentos judiciales. Donde exista una corte de apelación, entonces recibe el nombre de departamento judicial. Donde exista un fiscal titular, entonces nos encontramos en un distrito judicial. Entonces, toda la atención está centrada en la Procuradora General de la República como figura máxima del Ministerio Público y en 4, 5 o 6 adjuntos que son los que tienen la mayor principalía a nivel de medios de comunicación. Y se debe reaccionar en este sentido.
¿Conocen los comunitarios a su fiscal? Sería una pregunta interesante. El fiscal es el representante de los intereses sociales de un colectivo. En ese municipio, en esa comunidad, el fiscal es la máxima representación de los intereses sociales. Y no solo está concebida la figura del fiscal para litigar, para acusar, para imputar. Dentro de ese rol que tiene un fiscal como representante del Estado en un momento determinado, pero que representa a su colectividad, el fiscal en un momento determinado debe actuar como un conciliador, como un ente capaz de dirimir una pugnacidad social sin necesidad de que haya que apoderar a un juez. Existe la figura de la conciliación. Existen lo que los técnicos llaman los medios alternativos de la solución del conflicto. Un posible conflicto podría ser solucionado con un método alterno, que es la conciliación, y el fiscal debe jugar el rol. También existe el arbitraje y también existe la mediación, que incluyen otros actores. Pero las distintas comunidades, las distintas provincias deberían pensar, y los líderes sociales, los líderes comunitarios, los pastores evangélicos, los representantes de las iglesias católicas, los jóvenes emprendedores, debieran reaccionar en la dirección de hacerse esa pregunta y buscar una respuesta. ¿Quién es el fiscal de mi comunidad? ¿Está cumpliendo el fiscal de la comunidad con su rol de conformidad con lo que plantea la ley orgánica del Ministerio Público, que es la ley 133/2011? Sí, 2011. La ley orgánica es la ley que rige toda la estructura, funcionamiento del Ministerio Público. La otra parte de tu pregunta inicial es el discurso que en esta administración se ha mercadeado, sí, de un ministerio público independiente. Eso es una quimera, apreciado Misael. Es una pura quimera hablar de ministerio público independiente. Y surge otra pregunta. ¿Podría la Procuradora General de la República investigar al presidente de la República si entiende ella que ha cometido una falta? Vengo con una pregunta interesante. Entonces, sobre eso mismo. La Procuradora General de la República va a investigar al hombre que la designa por decreto. Sí. Es decir, a este pueblo que a veces peca de tonto, a este pueblo se le ha querido vender la idea de un ministerio público independiente, pero ese es un discurso falso, totalmente falso. La propia ley 133 establece cuáles son los canales. No hay necesidad de pretender convencer a la población de que ahora sí tenemos un ministerio público independiente, porque eso es parte del marketing político que agotan los actores de principalía de esta actual administración.
Doctor, ¿considera usted entonces que la elección del procurador general y los adjuntos, evidentemente, sean mediante concurso? ¿Apoyaría usted esa mecánica que es la misma mecánica que se utiliza o se realiza para elegir los jueces de las altas cortes, a través presidida por el Consejo Nacional de la Magistratura? Ahora bien, hay personas también que critican que el Procurador General de la República no puede pertenecer al Consejo Nacional de la Magistratura por el tema de que el presidente de la República, mediante decreto, nombra a ese procurador. Es decir, ese voto vendría en beneficio al Poder Ejecutivo, que también casi siempre otros miembros del Consejo Nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, casi siempre pertenecen al gobierno de turno. Es decir, no hay una imparcialidad real al momento de elegir a esos jueces, ahí en ese punto específico. Pero ya entrando en materia de lo que estamos hablando del Ministerio Público, excluir el Procurador General del Consejo Nacional de la Magistratura y también que sea elegido mediante concurso. Se ha escrito mucho sobre ese tema. Sí. Se han realizado múltiples foros académicos, foros sociales, empresariales, y se ha colocado en las distintas mesas del diálogo el aspecto que usted acaba de señalar. Nosotros tenemos aproximadamente 2 lustros proponiendo en los distintos circuitos académicos en los que participamos, tanto en el extranjero como aquí en Dominicana. Hemos propuesto que el Procurador General de la República debiera ser seleccionado producto de una terna y que sea la Corte Suprema de Justicia, excelente, la que seleccione al procurador o procuradora como máxima representación. ¿Cuál es tu hoja de vida? ¿Cuál es tu semblanza? Entonces se presenta una terna con 5 candidatos, por ejemplo. Entonces, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, acompañado de los demás magistrados que integran esa alta corte que representa un poder del Estado, que sea la suprema, que de esa terna de 5 postulantes seleccione al que tenga la hoja de vida profesional más consona con las expectativas de talento, preparación, evaluaciones de pruebas psicométricas, un tiempo también, transparencia, un tiempo determinado, doctor, en el ejercicio en la profesión, claro, combinado con la docencia, lo relativo a transparencia con el fisco, es decir, toda una evaluación completa, una evaluación integral y armónica. Entonces, también hemos propuesto a nivel de los foros académicos que ese procurador general o procuradora general de la República no sea parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Imagínese usted en el escenario actual, el procurador, la Procuradora General de la República seleccionando jueces, votando para seleccionar jueces.
Estamos hablando de mayoría simple. Sí. El consejo, ese órgano, que es un órgano político, Sí. evidentemente. ¿Cuántos decanos de universidades hay en ese consejo? Ni uno. Ni uno. Entonces, la propuesta que hemos hecho es que se debe reformar el bloque de integración del consejo, integrar 2 decanos de 2 universidades del país, excluir al procurador general de la República como miembro del consejo y otorgarle un carácter más democrático a ese órgano que tiene la misión de seleccionar los distintos jueces de las altas cortes. Es decir, tenemos una gran tarea pendiente. Tenemos muchas cosas por hacer, pero no perdemos las esperanzas y desde nuestra trinchera trabajamos día a día en aras de comenzar a construir lo que cada uno debe proponerse, su propio legado. Tú aportas desde tus plataformas digitales, en tu condición de periodista, de abogado, comunicador, emprendedor, tú haces tus aportes. En mi condición de académico, de abogado, litigante, evidentemente que debo hacer los aportes, porque la crítica es necesaria. La crítica es fundamental. Uno de los aportes que más usted hace, que más me agrada, es la docencia. La docencia. Ese es donde ahí yo realmente me siento muy bien al momento que cada vez realizamos estos conversatorios, porque se ha perdido esa vocación de la docencia. Claro, el maestro observa la diferencia entre el profesor y el maestro. El profesor es un trabajo noble. Sí. El profesor es aquel hombre o aquella mujer que transmite un conocimiento, pero un conocimiento que lo aprendió de otro. Claro que sí. En cambio, el maestro traza las pautas, el maestro traza la línea, el maestro forma, el maestro construye, el maestro deja un legado. El maestro es pura pasión. Y más de una generación. Yo te diría, una generación es igual a 25 años. Y una generación y media ha pasado por mis manos. Es decir, uno de los valores más emblemáticos para mí es la pasión por el magisterio. Y así lo hemos demostrado a lo largo ya de 4 décadas, combinando el ejercicio de la profesión con la docencia. Por lo que en esta parte entendemos que se debe producir una reacción. No solo hay problemas en la capital con el Ministerio Público. El Ministerio Público en la capital, rápidamente, es un Ministerio Público que ha perdido credibilidad. Es un Ministerio Público que ha perdido solidez en el argumento. Y en este momento te refresco la frase de que lo que importa no es la agresividad de tu defensa. Lo que realmente importa es la agresividad de tu argumento. Ese Ministerio Público de la capital de la República Dominicana, refiérome al Ministerio Público que está todos los días litigando a nivel de casos de alta gama, de mediana gama y de mínima gama. Es un Ministerio Público descalabrado,
un ministerio público que ha perdido la mística, un ministerio público que ha perdido credibilidad y contundencia en el argumento. Pero si hay una fragilidad en la capital, más crítica es la situación del ministerio público a nivel de provincias. Y te puedo citar el caso de Monteplata, un caso caótico, el ministerio público de Monteplata, como es el caso de San Cristóbal. Y ahí te coloco dos ejemplos claves, Monteplata y San Cristóbal. Esas dos fiscalías debieran ser intervenidas de urgencia. De urgencia por la máxima figura del Ministerio Público, que en este caso es la señora Procuradora General. Pero te puedo citar el sur profundo, la provincia Independencia, el caso de Pedernales, el caso de San Juan de la Maguana. Pero tú te vas al este y tienes el caso de San Pedro de Macorís, el caso de Higüey. Y te vas al norte y tenemos el caso de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, llegando a la provincia Espaillat con su municipio cabecera Moca. Es decir, no hay mística actualmente en el Ministerio Público, no hay pasión por el trabajo a desarrollar. Hay una práctica rutinaria donde hay una cantidad importante de fiscales soberbios y arrogantes que se creen por encima de su colectividad. Entonces un fiscal es una especie de gendarme, un fiscal es una especie de vigilante, un fiscal es un representante de lo que pasa en mi comunidad. Y yo como fiscal de un pueblo, yo tengo que tener un contacto directo con las iglesias evangélicas, con la iglesia católica, con las juntas de vecinos, con el cuerpo de bomberos, con la Policía Nacional, con los emprendedores, líderes sociales, líderes comunitarios. Y eso no acontece hoy en día. Una cantidad elevada de fiscales ineptos, incompetentes, soberbios, maltratan al usuario constantemente y evidentemente que eso parece ser que no preocupa a las altas instancias. Usted observa que todo se queda en la capital, Sí. Todo se concentra en la capital. Los medios de comunicación, los tradicionales, y ahora con la era digital, en ocasiones vemos denuncias, Claro que sí. quejas, los famosos videos que se hacen viral, pero hay que prestarle más atención a las distintas fiscalías, Claro que sí. a nivel nacional. Totalmente de acuerdo, doctor. Nosotros los abogados no nos equivocamos cuando lo nombramos a usted como el sensei del derecho penal. Es una cátedra humana, el doctor Duarte Canaán, que nosotros también hemos propuesto que con el tema del proyecto del nuevo Código Penal, que vamos a entrar a ese tema casi ya, que asesore a nuestros legisladores, esa comisión de justicia del Congreso Nacional. Nosotros tenemos abogados penalistas buenos, muy estudiados, que nos podrían ser muy útiles al momento no solo de aprobar el código, sino múltiples leyes que la aprueban muchas veces hasta sin leer, sin interpretar, no saben lo que realmente es lo que se necesita en ese momento en la sociedad. Hay un tema, doctor, que no lo vamos a dejar pasar por alto, y es de lo que tiene que ver con la corrupción en la República Dominicana. El Ministerio Público, mucha gente han catalogado que se ha aliado a la retaliación política,
Nos gustaría escuchar las palabras del doctor sobre ese tema de corrupción que con el caso de Odebrecht, los dominicanos han estado muy activos con las personas que roban el erario público. Nosotros como abogados nunca vamos a estar de acuerdo en que los intereses de la nación estén en juego, pero tampoco vamos a estar de acuerdo que dañen la justicia haciendo el populismo penal, que esa parte comunicacional que ya usted la había tomado en cuenta. Muchos periodistas, comunicadores, no manejan los procesos judiciales. Entonces confunden a la ciudadanía al momento de dar una información. Voy a especificar simplemente. Lo que tiene que ver con la variación de medidas de coerción, el cese de prisión preventiva, también hay varios procesos que se dan al inicio de conocer un proceso, y los medios de comunicación a veces confunden a la nación. Y esa parte, yo creo que los medios de comunicación, a las personas que mandan a los palacios de justicia de distintos pueblos, cuando un caso se vuelve, si se puede decir, tendencia, o ha llamado o ha consternado a la nación, esos comunicadores que acuden a cubrir ese caso deben de tener una preparación procesal para no confundir a la sociedad. Sí, fíjate, Misael, el periodista que cubre una fuente judicial es un profesional de gran valía. Y hay una afinidad, hay un vínculo muy cercano entre el abogado y el periodista o comunicador que cubre la fuente judicial. Hemos insistido desde la época en que nos desempeñábamos como fiscal en el Distrito Nacional que el periodista de la fuente judicial debe prepararse constantemente. Así es. Debe recertificarse, porque a diario leemos informaciones totalmente distorsionadas con relación a un proceso penal. Entonces la población que no maneja los tecnicismos, la población, en vez de informarse, se desinforma aún más. Es decir, una de las sugerencias en la que hemos insistido es en la necesidad de que ahora que se dice que todos somos periodistas, que todos somos comunicadores, que tenemos un teléfono inteligente en las manos, o que todos nos creemos periodistas y comunicadores. Y la libre expresión. La libre expresión. Entonces, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que actualizarse, hay que recertificarse, hay que trabajar con los estándares internacionales. No es lo mismo que el periodista comunique si se trata de una variación de la medida cautelar o de un cese de la prisión preventiva, que son dos figuras distintas. No es lo mismo una libertad provisional previo pago de una garantía económica, pero el comunicador periodista debe aprender a redactar una nota de prensa que esté mínimamente estandarizada con las reglas elementales de la redacción. Pero también la gente común no entiende que cuando el juez le varía la medida cautelar, creen que el proceso finalizó. No. Tendrá que continuar asistiendo a los tribunales
hasta que se ventile el juicio de fondo y se produzca una sentencia, sea condenatoria o absolutoria. Tocaste el tema de la corrupción, el crimen de cuello blanco, criminalidad de cuello blanco. Que ha causado mucho daño en la sociedad. Ha lacerado las estructuras de nuestro colectivo. Es obvio que en mi condición de ser humano, de hijo de este país, estoy plenamente identificado con el combate no solo a la corrupción de cuello blanco, sino contra toda manifestación delictual o criminal. Ahora bien, a lo que hemos estado y seguiremos manteniendo la postura firme es en contra de un populismo penal extremo que lacera, que vulnera, que violenta derechos fundamentales. Es decir, montar un espectáculo mediático y dañar una honra o dañar honras mediáticamente sin un ápice de prueba. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de nuestro esquema procesal penal? Bueno, nosotros tenemos un sistema procesal penal denominado método procesalista acusatorio adversarial. Eso significa, entre otras cosas, que el fiscal, para poder sostener, para poder imputar o acusar, que no es lo mismo, una cosa es cuando el fiscal imputa y otra cosa es cuando el fiscal acusa. Por ejemplo, los colombianos hablan de 3 elementos claves en el circuito procesal penal: indagación, investigación, imputación. Y en cuarto lugar, ellos hablan de acusación. Aquí hay una cultura muy deprimente y es lanzar una imputación sin un soporte probatorio, pretendiendo los fiscales capitalinos comenzar a investigar cuando ya el individuo está guardando prisión preventiva. Y hay que tener cuidado con lo que es la diferenciación entre prisión preventiva y una pena anticipada. Claro. Es decir, se requiere que el fiscal investigue primero. Y yo como fiscal, si tengo la denuncia, si el rumor conduce a que un servidor público o un ex servidor público sustrajo fondos del erario, yo como Ministerio Público debo agotar previamente una investigación, tratar de colectar, reunir evidencias antes de hacerte una imputación, porque podría derramar la copa. Es decir, después que un fiscal le imputa y 10 meses después un juez lo absuelve. Está en juego la presunción de inocencia. Lo declara inocente, entonces viene el conflicto con el principio de inocencia. Sí. Ahí hay un daño moral, ahí hay una familia dañada,
moralmente resquebrajada, por lo que nosotros creemos en los protocolos de investigación científica. Claro que sí. Que se investigue a todo el que tenga que investigarse. De la anterior gestión, de la actual gestión, de la próxima gestión, todo aquel que haya sido servidor público. Y no prescribe la corrupción. No. Tiene que rendirle cuentas al país. Porque si tú manejaste dinero público, tienes que rendirle cuenta al país. Es constitucional ese mandato. Claro que sí. Artículo 146 de la Constitución de la República. Es decir, el funcionario público, el servidor público, no solo compromete su responsabilidad institucional, sino que compromete su responsabilidad personal. Así mismo es. Y ese texto es maravilloso, el contenido de ese artículo 146 constitucional. Por lo que el Ministerio Público lo que necesita, entre otros aspectos, es trabajar con la verdadera objetividad. Trabajar de manera científica. Que sea eficiente. Que sea eficiente. Fíjate que ahora todo está estandarizado. Ahora se habla de eficientización y competitividad. Por ejemplo, tú conversas con un economista y probablemente el economista te hable de eficiencia y competitividad. No es lo mismo. Tú puedes ser eficiente, pero no necesariamente competitivo. Si yo hago bien mi trabajo y tú lo haces mejor que yo, entonces tú eres competitivo. Entonces, hoy en día se requiere algo más que eficiencia, que es la competitividad. Pero él lo hace bien, pero Misael lo hace mejor. Entonces, en esta sociedad de consumo en la que nos ha tocado vivir, esos dos chicos tienen dos currículum y hay una vacante y hay dos aspirantes. Tú eres bilingüe y él no es bilingüe. Evidentemente tú eres más competitivo que él y probablemente el trabajo te lo entreguen a ti. Por lo que el Ministerio Público necesita una renovación. El Ministerio Público necesita un renacer, abrazarse a la metodología científica, a la investigación penal. Fíjate, Misael, no existe el crimen perfecto, ni existirá el crimen perfecto. Lo que sí existe es una investigación penal defectuosa. Y para que una acusación del Ministerio Público se sostenga en el tiempo, una excelente acusación para sostenerse en el tiempo requiere una investigación penal magistral. Una débil investigación, una frágil investigación, una investigación penal mal hecha, inobjetiva, no puede producir una acusación que sea capaz de sostenerse en el tiempo. Así mismo y que pueda garantizar a la postre una sentencia condenatoria. Nosotros quisimos, doctor, tocar ese tema porque en ese tema de lo mismo que estamos hablando de la competencia, usted es competente para hablar y analizar ese tema del Ministerio Público. Pero ya de manera rápida vamos a pasar a un tema que nosotros consideramos que es de mucha importancia, pero un tema viejo, y es el nuevo proyecto del Código Penal, que se encuentra estancado por más de 22 años. Soy de los que digo que el aumento de las penas no van a acabar con la delincuencia, con la criminalidad. Ahora bien, la tipicidad, la tipología
Necesitamos un código novedoso donde tengamos más tipos penales acorde a los nuevos tiempos. Los crímenes y delitos, doctor, que ocurrían hace 20 o 30 años, no son lo mismo de ahora, porque ahora los criminales, las personas que también cometen los delitos virtuales, llevan una preparación. Entonces nosotros tenemos un código napoleónico, donde no tenemos la tipología de esos crímenes recientes. Aquí contamos con diputados, senadores que son riferos, que son banqueros. No tienen una preparación real, ni tampoco le interesa. Porque ahí voy de la parte, hay muchas, por ejemplo, hay legisladores que al momento de leer ese proyecto, y si no lo están haciendo bien, dicen, a mí no me conviene aprobar esto. Y ahí hay un problema real. Nosotros, la República Dominicana, necesitamos un código novedoso, no para acabar con la delincuencia, sino para cuando ocurra un crimen que consterna a la nación, por lo menos tengamos el proceso y lleguemos también a una conclusión que, aunque no pueda subsanar la pérdida humana, que el sistema penal esté fortalecido. Nos gustaría escuchar la opinión del doctor. Nosotros lo hemos propuesto desde siempre para que forme parte de los juristas expertos en derecho penal, para que asesore a nuestros legisladores. El año pasado, el Congreso Nacional, las comisiones que presiden ambas cámaras de justicia, se han reunido de manera permanente, y el año 2022 finalizó y no pudimos obtener el Código Penal. También está el tema, doctor, que en esa misma pregunta ya hay, para finalizar con el tema del proyecto del nuevo Código Penal, que muchas personas han sugerido que el tema del aborto, sea excluido en una ley especial. También ahí, para que nos diga su opinión sobre ese tema específico. Bueno, tenemos 18 años con el proyecto de Código Penal. Ha perimido en varias oportunidades en el primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Así es. Se habla de que en la próxima legislatura se va a agendar de nuevo el proyecto de Código Penal en aras de que los legisladores comiencen de nuevo a ponderar la posibilidad de que el país se provea. ¿Qué es un código penal? Estamos hablando de un instrumento punitivo. Un código penal es una especie de vademecum, es una especie de bitácora que agrupa todos los tipos penales e identifica una sanción para cada infracción. Un filósofo, interpretando este instrumento punitivo, podría decir que un código penal es el compendio de todos los fracasos del ser humano. Todas las miserias del ser humano están resumidas en un código penal. Robo asalariado, estafa, abuso de confianza, violación sexual, sustracción de menores, acoso sexual, feminicidio, parricidio, filicidio, matricidio, todos los delitos de sangre, prevaricación, falsedad en escritura pública. Estamos hablando de que esas miserias humanas se compendian en ese instrumento que se llama Código Penal.
¿Necesita la República Dominicana un código acorde con la era digital? En mi condición de académico, estimamos que sí. Pero tampoco debemos sentirnos orgullosos por el hecho de que se acerca el momento de tener un código penal del siglo XXI. Porque recuerda, Misael, que el gran esfuerzo se hace y se habla de aumentar las penas hasta 60 años. Con el cúmulo de penas. Aspecto al que nos oponemos. ¿Está preparada la República Dominicana? El complejo penitenciario dominicano Interesante eso. está mínimamente preparado para que pasemos de 30 años de reclusión mayor a 60. Se está logrando el proceso de rehabilitación, reinserción y readaptación del interno dominicano. Es importante que el país y el mundo sepan que el sistema penitenciario colapsó en este país. Aquí hay una sobrepoblación carcelaria indecente. Estamos hablando de 29,000 internos divididos en 36 centros carcelarios. Y de esos 29,000 internos, el 62% pertenecen al grupo de internos preventivos, que no es más que un eufemismo, son presos preventivos. Eso de interno es el eufemismo de la posmodernidad. Entonces, se habla que en ese proyecto de Código Penal estaríamos hablando de penas de 60 años. ¿Y ha sido el Estado dominicano capaz de trabajar políticas públicas de readaptación, resocialización en aras de evitar la reincidencia? Cuando un infractor reincide, ¿qué le dice eso a usted? Cuando un infractor cumple una pena, regresa al colectivo social, reincide, eso tiene una sola respuesta: la pena no logró su objetivo. En el derecho probatorio se conoce lo que se llama el fin de la pena. La pena tiene un fin, un propósito. La pena no está concebida para denigrar al infractor, ni para humillarlo, ni para castigarlo. La pena, lo que se llama la prevención especial y la prevención general. Cuando ese infractor cumple una pena, regresa a la calle, vuelve a reincidir, necesariamente nos encontramos con la respuesta de que la pena no logró su propósito. Necesitamos un código penal. Tenemos que ajustar muchos aspectos. Necesitamos tipos penales. Por ejemplo, estamos en la era de la cibercriminalidad. Claro. Crímenes y delitos de alta tecnología. El ciberespacio. Estamos hablando que tenemos un instrumento punitivo del siglo XIX. Estamos hablando de que el país necesita, pero la panacea, porque aquí muchos legisladores han vendido la idea o han mercadeado la idea de que aumentando la pena a 60 años se va a terminar el fenómeno criminal. Así es. Y eso es una farsa. Porque necesitamos el trabajo educacional. Misael, República Dominicana necesita menos prisión, necesita menos cárceles, necesita más educación,
más oportunidades para los jóvenes, segundas oportunidades. En una oportunidad a una profesora puertorriqueña, que yo tuve el honor de ser su alumno, la doctora Elena Resumil de San Filipo, doctora en criminología, una mente iluminada. La mejor cárcel, ¿cuál es? La mejor cárcel es aquella que no se construye. Que no existe. Entonces necesitamos menos prisión, menos cárceles, más educación. El sistema de aquí colapsó. Más trabajo, más oportunidades, más equidad, más igualdad, porque tú te encuentras con la Constitución. Todos somos iguales ante la ley. Eso es en el papel. Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicar la ley. Tristemente. Entonces, hay grandes tareas pendientes en la República Dominicana. Que van de la mano con la aprobación del código. Van íntimamente relacionadas con la aprobación del código. Con relación a mi participación, a una posible participación nuestra, tendría la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores vía sus comisiones de justicia. Son esas comisiones de justicia las que seleccionan los togados o togadas que ellos entiendan que deben participar en el asesoramiento. Nosotros hemos ofrecido algunos asesoramientos vía la Comisión de Justicia del Senado de la República. Es decir, que siempre hemos mostrado nuestro interés e intención, si ellos lo estiman pertinente y procuran nuestros servicios, y hay que abrirle un mayor espacio a los académicos en esas comisiones de justicia del Poder Legislativo, que sean los expertos en el área, que se sienten con los diputados y con los senadores, independientemente del equipo jurídico que tiene la Cámara de Diputados, que tiene un equipo jurídico, claro. Independientemente del equipo jurídico del Senado, que se contraten expertos en el área para que se unan a esos equipos jurídicos y la cosmovisión sea mucho más amplia. Y que esté en el ejercicio. Que esté Claro, porque aquí existe una tendencia, usted lo sabe, la tendencia de los clanes y del que no es de mi clan no entra. Entonces, eso es triste y no debiera extenderse. Por lo que conservamos la esperanza de que se apruebe ese proyecto de Código Penal. El aborto, bueno, Iglesia Católica, un poder fáctico de tentáculos poderosos. Usted conoce, un segmento del país conoce la oposición rabiosa de la Iglesia Católica ante el tema del aborto. Las tres causales. Se ha propuesto que se excluya esa parte en aras de que podamos proveernos de un instrumento punitivo, moderno, refinado, reajustado, readaptado, y que sea a través de una ley especial que se regule lo relativo a
a eso que han denominado las 3 causales, que es el aborto como consecuencia de una violación sexual, el aborto como consecuencia del incesto y el aborto como consecuencia de una malformación congénita. Como está en peligro la vida de la madre. O corre un peligro inminente la vida de la madre. Se propuso esa opción de excluir para que pueda fluir el proyecto de código, sí, y trabajarlo con una ley adjetiva, lo relativo, una ley especial, que en este caso sería una ley orgánica, porque si se trata de una ley orgánica, tiene que ser orgánica cuando trata de manera transversal derechos fundamentales. Así es, así. Si toca transversalmente derechos fundamentales, usted sabe que tiene que ser una ley orgánica. Claro que sí. Doctor, ya para avanzar con el último tema que vamos a tratar, es un tema social, que lo considero yo social, porque nos compete a todos, a la sociedad completa, y es sobre la competencia de las personas en los cargos públicos. Un tema que nosotros nos consideramos que usted está en la calidad para hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la preparación de las personas que ejercen funciones públicas. Aquí hay muchísimas personas que son incompetentes en diferentes partes administrativas y se ha vendido desde los partidos políticos que para usted ejercer una función pública, usted simplemente debe pertenecer a ese partido. O sea, no hay como un colador, si se podría decir, de seleccionar a nuestros candidatos más preparados para fortalecer la institucionalidad, así como también la competencia, que ya anteriormente usted había hablado de eso. Nos gustaría de manera rápida de ese daño que se le ha hecho a través de los partidos políticos a las instituciones públicas. Sí. Yo recuerdo que un político mexicano fue abordado por un periodista. Sí. Y ese periodista le preguntó: ¿es cierto que usted es multimillonario? Se cuestiona mucho su fortuna. Y él respondió: es cierto, yo soy rico. Un político pobre es un pobre político. Se habla de que aspirar a diputado en este país, se comenta, porque no tengo la data, pero uno escucha de que aspirar a diputado en República Dominicana, eso representa 25 o 30 millones de pesos. Así es. Y cuando usted multiplica el salario que gana un diputado, 300,000 pesos. Más los beneficios. Multiplique 300,000 por 48. Evidentemente que no llega. Y cuando un político invierte 30 millones de pesos y en 4 años él no va a recuperar lo que invirtió, usted puede de manera simple obtener conclusiones. Un político pobre es un pobre político. Entonces, aquí está muy enraizado el tema económico con el tema de la política. ¿Están los mejores hombres y las mejores mujeres en la administración pública? No. Claro que no. ¿Están los hombres de talento en el Congreso de la República? No. ¿Están las mujeres de valía
de méritos dirigiendo las distintas gobernaciones provinciales. No, porque la política criolla se mueve en base a clanes, a tribus. Entonces es una práctica primitiva, salvaje, de que van a los distintos puestos públicos aquellos que presuntamente están inscritos en un partido político. Aquí hay hombres y mujeres de gran valor. En este país hay hombres y mujeres con talento sobrado y dispuestos a servirle al país. Pero, ¿cuánto hay que invertir para ser senador de la República? 60 millones de pesos. ¿Y usted cree que el dinero que yo he producido en 40 años como académico y como abogado lo voy a invertir en una campaña política? Entonces, acostumbraron a este pueblo a las dádivas, acostumbraron a este pueblo a fungir como pedigüeño, un pueblo añepizado, un pueblo enfermo, un pueblo pendiente a una dádiva. Evidentemente que transita por un trayecto ominoso, pero las esperanzas deben mantenerse, claro que sí, al nivel de la cresta de la ola. Y si no lo vemos nosotros, le corresponderá a las próximas generaciones. que están viendo mal eso. Las próximas generaciones están viendo que la preparación no importa. Es el mensaje que se le está dando. Usted necesita estar en un partido político y en una posición aliada a los jefes. Y luego enriquecerse. Pero no estamos exigiendo la preparación específica de que usted es competente. En caso de que nosotros como partido optamos la victoria, usted, su currículum está apto para ocupar determinada función. Eso es una lucha que nosotros hemos iniciado. Una lucha constante. Claro, y deben mantenerla. Claro que sí. Deben mantenerla. Claro que sí. Debe producirse una reacción. Activistas sociales, emprendedores, líderes comunitarios, iglesias, juntas de vecinos, maestros, académicos, profesores. Tiene que producirse un despertar de que los hombres y mujeres preparados, decentes, disciplinados, trabajadores, laboriosos, inculcarle a las actuales generaciones que el éxito tiene que llegar indefectiblemente producto del trabajo honrado y que tarda un poco el éxito, pero llegará. Y en esa medida, evidentemente, construir ese legado generacional y comenzar a trabajar con esos pequeños en el entendido de que no podemos, como país, como república, no vamos a poder lograr nuestros propósitos si no encaminamos las verdaderas políticas públicas dirigidas a educación, después educación y después educación. Así es. Doctor, nos gustaría ya para finalizar hablar de una actividad que usted tiene, de su exponencia, de su libro, su presentación más reciente. Bueno destacar que así como en la abogacía, en la docencia, el doctor también ya tiene una dilatada carrera
en la parte de escritura. Ha escrito al menos 20 libros, doctor, si no me equivoco. Y doy fe y testimonio que en las últimas presentaciones que usted ha realizado, que han sido todo un éxito, con su más reciente libro, que ya está en toda la librería, que es El arte de la litigación oral. Entonces, ese libro fue una expectativa tan grande, doctor, que se realizó en coordinación con el Colegio de Abogados de las diferentes demarcaciones, una organización que realmente felicitamos tanto al gremio, así como también al doctor, por ese libro que ya está a disponibilidad de todos y cada uno de los estudiantes de Derecho, así como también de la Abogacía Nacional. Ahora, el próximo 3 de febrero, el doctor va a presentar otra obra, una obra muy interesante que a los abogados litigantes le va a ser de mucha ayuda, así como también a las diferentes universidades que ya también optarán por ese ejemplar que tratará sobre el contrainterrogatorio. Nosotros le hacemos una invitación muy especial a todos los abogados que siguen el medio Informando RD para que se den cita este 3 de febrero en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de la República Dominicana en Santo Domingo. Así que, doctor, hablen un poco de esa actividad para que las personas sepan y de qué se tratará. Al menos más de 1000 abogados se darán cita a esa actividad, y queremos también resaltar que ese día se celebra el Colegio de Abogados, y qué mejor manera de celebrarlo en esta puesta de presentación del doctor Duarte Canano. Sí. Atención a la Abogacía Nacional. El viernes 3 de febrero a las 11:30 de la mañana presentaremos nuestro libro número 20, El contrainterrogatorio, la pirámide invertida versus la prueba adversa. Este acto solemne será en el salón principal del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Santo Domingo, Avenida Bolívar, número 9. Los estudiantes están invitados, es decir, que nos daremos un abrazo ese viernes 3 de febrero, que es el Día del Abogado en República Dominicana. Allá los espero a todos y a todas. Muchísimas gracias, doctor, por permitirnos realizar este conversatorio. Nosotros y Pro Estudio está muy, pero muy agradecido por usted acudir a esta invitación muy especial que le realizamos en el día de hoy. A usted de agradecer por mantenerse activo con nuestra plataforma digital, Informando RD, una plataforma que ha nacido para llevar informaciones claras, pero también para fomentar la educación, así como también aclamar por los buenos valores y costumbres de la República Dominicana, para que prima también la democracia real que tanto se necesita aquí en la República Dominicana. Muchísimas gracias y será hasta la próxima entrega. Bendiciones.